Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 11 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado matemático de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de las series de potencia. Es decir, continuando con el estudio de las series de funciones, vamos a considerar un ejemplo o una característica muy concreta que van a ser las series de potencia. Es decir, vamos a ver bajo qué circunstancias podemos trabajar con serie de potencia, definir ese concepto y definir la relación con cualquier otro tipo de función que podamos tener a la hora de trabajar. Dentro de la serie de potencia, aunque podemos hacer un estudio general, el libro, por extraño motivo, supongo simplemente que de simplificación de cuentas, se centra en las series de potencia que están centradas en el cero. Vamos a hacerlo también así, aunque en realidad el desarrollo teórico es un poco más general. Lo primero que vamos a hacer va a ser comenzar la parte teórica dentro de lo que sería nuestro marco de trabajo. Esta va a ser la última lección teórica de la asignatura, ya que con esta última lección terminamos el tema. Habrá una siguiente lección dedicada a la resolución de ejercicios. Entonces vamos a ver con lo que vamos a trabajar. Es decir, vamos a seguir trabajando con series. Entonces, bueno, pues sea el sumatorio sigma de f sub n una serie funcional donde ahora nuestro término general va a tener un aspecto muy concreto, es decir, donde el término general f sub n es de la forma vamos a escribir f sub n de x igual a sub n que multiplica a x menos a elevado a n, con a sub n simplemente una sucesión de números reales y a es también un cierto número real, que normalmente vamos a decir que este número real va a ser 0. Y esto es para todo n perteneciente a los naturales. Y aquí vamos a poner los naturales 1 en el 0. Porque por notación nos gusta empezar con el coeficiente a sub 0 para decir que es el término independiente. Bueno, pues entonces esta serie funcional tiene un nombre concreto, que es lo que vamos a llamar serie de potencia. Es decir, entonces la serie funcional dada por el sumatorio de a sub n x menos a elevado a n recibe el nombre de serie de potencias centrada en el punto A perteneciente a R. ¿De acuerdo? Entonces, como decimos, que en esta lección lo que vamos a hacer va a ser trabajar con series de potencias centradas en el cero, es decir, durante el desarrollo de esta lección vamos a trabajar con series de potencias centradas en el origen. Es decir, vamos a tomar a igual a 0. Entonces lo primero que queremos hacer es decir, bueno, como esta serie funcional, la serie de potencia es de nuevo una serie funcional, nos gustaría poder determinar bajo qué condiciones tengo yo convergencia de esta serie funcional y en qué sentido. Convergencia puntual, convergencia uniforme, convergencia absoluta. Y para ello tenemos una serie de resultados que nos va a decir bajo qué condiciones sobre los valores de x podemos tener convergencia. Entonces,
un primer resultado nos va a decir lo siguiente. Proposición. Tenemos, bueno, pues sea que vamos a trabajar con nuestra serie de potencias dentro de cero, es decir, a sub n x elevado a n, una serie de potencias tal que existe un punto x sub 0 distinto de 0. Lo de poner distinto de 0 es porque, bueno, para el punto x sub 0 esta serie funcional es sumar simplemente el 0. Entonces, obviamente, eso sale 0 y la serie es convergente, ahí no hay nada que hacer. Pero vamos a buscar los puntos interesantes que son los puntos distintos de 0. Es decir, supongamos que existe un punto x sub 0 no nulo, de modo que la serie numérica que se obtiene al evaluar en el punto x sub 0, es decir, la serie numérica dada por sumatorio de los a sub n x sub 0 elevado a n, es convergente. ¿Qué podemos afirmar entonces sobre la convergencia de nuestra serie de potencias inicial? Bueno, pues entonces nuestra serie de potencia inicial dada por el sumatorio de los a sub n x elevado a n es absolutamente convergente para todos los puntos x que verifican que el valor absoluto de x es menos estricto que el valor absoluto del punto x sub 0 en el que tenemos la convergencia de la serie numérica. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Decir, bueno, vamos a ver si podemos obtener siempre este punto de forma sencilla. Pues resulta que sí, es decir, va a existir un elemento que lo que vamos a llamar el radio de convergencia. Y lo primero que tenemos es un resultado que nos garantiza la existencia de ese radio de convergencia. Es decir, sea el sumatorio de a sub n x elevado a n una serie de potencias. Pues entonces tenemos que, existe siempre un cierto r mayor o igual que 0, tal que la serie de potencia a sub n x elevado a n converge absolutamente si el valor absoluto de x es menor que r y diverge si el valor absoluto de x es mayor que r. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando el valor absoluto de x es exactamente igual a r? Y eso es una pregunta que no somos los primeros que nos lo hacemos, sino que es la pregunta clásica del análisis, tanto del análisis funcional como del análisis principalmente complejo. Cuando tenemos serie de potencia, lo que nos interesa es precisamente saber qué ocurre en este límite entre convergencia y divergencia. Y el problema es que no hay una respuesta clara para esta pregunta. Hay funciones en las que a lo mejor hay convergencia, otras en las que hay divergencia, otras en las que hay convergencia en algunos puntos y otros no, otras en las que no se sabe absolutamente nada. Y es una cuestión que siempre que trabajamos con serie de potencia, lo primero a lo que vamos los matemáticos es averiguar cuál es el comportamiento justamente cuando tomo el punto x igual a r, es decir, en la frontera de nuestro intervalo de convergencia. Con esta proposición que tenemos aquí, introducimos precisamente lo que es este concepto de radio de convergencia, porque esta R vamos a poner el nombre, es decir, con la notación anterior, R recibe el nombre de radio de convergencia
de la serie de potencia. ¿Y qué más hacemos? También tenemos otro concepto relacionado con el radio de convergencia, que es el intervalo de convergencia. Es decir, definimos el intervalo de convergencia que sería I dado por el intervalo abierto menos R, R, que es precisamente los puntos donde X menor que R. La única diferencia es que si esta serie funcional, en vez de ser el sumatorio, vamos a ponerla aquí en azul, en vez de ser el sumatorio centrado en el 0, fuese el sumatorio de la serie original de X menos A elevado a N, lo que cambia es que debemos exigir que el valor absoluto de X menos A deba ser menor que R. Y entonces este intervalo de convergencia sería el intervalo A menos R, A más R. Eso es lo único que cambia en realidad. Trabajar con un centro A, con el centro A igual a 0. Lo ponemos aquí para que lo tengamos también, para que veamos, bueno, pues si tenemos una serie de potencias arbitrarias, podemos trabajar también con todos estos elementos. La única diferencia es el aspecto que tiene intervalo de convergencia. Pero para las cuentas, lo importante va a ser trabajar con esta sucesión de coeficientes a sub n que tenemos aquí. Claro, introducimos este radio de convergencia, tenemos una proposición que nos dice que siempre existe este radio de convergencia. La pregunta natural es decir, vale, está muy bien saber que existe, pero ¿cómo podemos calcularlo? Porque si a mí simplemente me dices que hay algo que está ahí, pero no me dices cómo calcularlo, me da poca información. Sí, bueno, sé que está, pero a la hora de la práctica no voy a saber obtenerlo. Y entonces tenemos un primer resultado debido a Hadamard, que se llama la fórmula de Hadamard, que nos dice cómo podemos calcular nosotros exactamente este radio de convergencia. Entonces, a continuación, tenemos un resultado conocido como fórmula de Hadamard, aunque el libro no la llama así, simplemente la llama proposición, como hace con todos los resultados, que nos permite obtener el radio de convergencia de una serie de potencias. De la serie de potencia a sub n, x elevado a n. Aquí proposición, que nos dice lo siguiente. Decimos, bueno, pues sea sumatorio de a sub n, x elevado a n, una serie de potencias de modo que llamamos a R su radio de convergencia. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Del siguiente modo. Es decir, entonces se verifica que 1 partido el radio de convergencia es exactamente igual al límite superior cuando la n tiende a más infinito, o bueno, con la n la verdad que casi siempre ponemos simplemente infinito, no especificamos el más. Cuando la n tiende a infinito de la raíz nésima del valor absoluto de los coeficientes a sub n. Esta fórmula es exactamente la misma si mi serie de potencia no estuviese centrada en el 0. Es decir, cuando una serie tenga una serie de potencia a sub n, x menos a, todo eso elevado a n, lo que nos importa es simplemente los coeficientes a sub n, no donde esté centrada. Muchas veces lo podemos escribir así, o podemos escribir también, si queremos, que el radio de convergencia es 1 entre el límite superior
cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima del módulo de a sub n. Se suele escribir a lo mejor de la primera para no tener que dividir entre todo este límite superior, así es más bonito tener 1 partido por r. Aquí tenemos que tener también en mente que si este límite superior sale infinito, la r vale 0. Mientras que si el límite superior vale 0 es porque la r vale infinito. Es decir, observemos que si el límite superior, cuando la n tiende a infinito, de la raíz enésima de a sub n es igual a infinito, entonces nuestro radio de convergencia es exactamente 0. Mientras que si este límite superior, cuando la n tiende a infinito, de la raíz enésima del módulo de a sub n es igual a 0, entonces es porque la r toma el valor más infinito. Tenemos más infinito porque sé que son números reales. Igual que aquí también podría poner si quiero el límite más infinito porque no me puede salir límite menos infinito. Si tengo una sucesión formada por números positivos, el límite no puede ser negativo. Muy bien, ya tenemos aquí entonces una fórmula para ver cómo podemos calcular este radio de convergencia. Además también, una vez que tenemos el radio de convergencia, sacamos el intervalo de convergencia, entonces sabemos dónde hay convergencia y dónde hay divergencia. Fantástico. La siguiente pregunta que nos hacemos es decir, bueno, ¿y cómo podemos relacionar estos resultados de serie de potencia de nuevo con la continuidad, derivabilidad, integrabilidad de funciones, que es lo que hemos estado haciendo siempre que trabajamos con series funcionales? Ya sabemos que cuando tenemos series funcionales bajo ciertas condiciones de convergencia uniforme, podemos garantizar también la derivabilidad o integrabilidad de la función suma. Aquí queremos hacer lo mismo, solo que como trabajamos con serie de potencia, los resultados van a ser bastante más sencillos. Entonces vamos a ver qué podemos afirmar sobre el comportamiento de la convergencia y las propiedades adicionales que tiene la serie de potencia. Bueno, un primer resultado nos dice cuándo podemos obtener nosotros convergencia uniforme. Decimos, bueno, pues sea r mayor que 0, el radio de convergencia de la serie de potencias dada por el sumatorio de a sub n x elevado a n. Bueno, si cogemos un punto x sub 0 del intervalo 0r, entonces sé cuándo hay convergencia uniforme. Yo sé que en el intervalo menos r, r hay convergencia absoluta de la serie. Para que haya convergencia uniforme, debo tomar un elemento, un conjunto más chico que todo el intervalo de convergencia. Es decir, entonces, la serie funcional dada por el sumatorio de a sub n x elevado a n converge absoluta y uniformemente para todo x del compacto menos x sub 0, x sub 0. Claro que esto está contenido en el intervalo de convergencia y, que es el intervalo menos RR. Nosotros sabemos que en todo el intervalo menos RR ahí hay convergencia absoluta. Claro, en particular, si cojo un intervalo compacto más chico también hay convergencia absoluta. Esta parte es algo que ya teníamos. Lo importante es que se obtiene convergencia uniforme siempre que coja un compacto que sea estrictamente menor que el intervalo abierto de convergencia. Esa es la parte interesante de este resultado. Bueno,
¿Y cómo podemos relacionarlo con la derivabilidad o la integrabilidad? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente proposición. Y para ello vamos a ver que las condiciones que nos hacen falta son mucho más laxas que cuando trabajamos con series funcionales de forma general. Entonces, sea R mayor que 0, el radio de convergencia de la serie sumatorio de A sub n x elevado a n, de esta serie de potencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces la serie de potencias dada por el sumatorio de n a sub n x elevado a n menos 1 tiene el mismo radio de convergencia, es decir, tiene también radio de convergencia R. ¿Eso qué significa? Significa que si consideramos una función, es decir, además, si consideramos la función f, que va del intervalo abierto menos RR, que es nuestro intervalo de convergencia en R, dada por esta función f va a ser precisamente la suma de nuestra serie de potencias, que sabemos que es convergente en nuestro intervalo de convergencia, es decir, la f de x es igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n x elevado a n, entonces se tiene que la función derivada f' es precisamente la serie de potencia que tenemos aquí. Es decir, sería el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de n a sub n x elevado a n menos 1. Y esto sería para todo punto x perteneciente al intervalo menos RR. Es decir, ¿qué obtenemos aquí realmente si queremos ser más precisos? Lo que tenemos es que esta función f es derivable. Y podemos calcular su derivada como la serie de potencias que hemos escrito aquí inicialmente, que sabemos que tiene exactamente el mismo radio de convergencia R que la función f original. Es decir, siempre que tenemos serie de potencias en el radio de convergencia podemos derivarla. Claro, eso significa que este proceso que hemos hecho para una función, para una derivada, podemos iterarlo de forma sucesiva para obtener cualquier otra derivada. Es decir, que de forma análoga podemos seguir derivando donde entonces obtenemos que si R mayor que 0 es el radio de convergencia de la serie de potencias dada por
el sumatorio de a sub n x elevado a n, entonces la serie dada por el sumatorio de n menos 1, así seguimos hasta que llegamos a n menos k más 1 por el a sub n por x elevado a n menos k, tiene el mismo radio de convergencia R. Y si llamamos f de x a la función suma de esta serie de potencias desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n x elevado a n, entonces lo que se verifica es que esta suma de aquí, la derivada, es el sumatorio, derivada késima, que va a ser precisamente este sumatorio, desde empezamos en n igual al k, la derivada correspondiente que estamos haciendo, hasta infinito, de el n menos 1 hasta el n menos k más 1 por el a sub n por el x elevado a n menos k. Y esto sería también para todo x que yo coja de mi intervalo de convergencia, que es el mismo, porque las dos series funcionales, las dos series de potencia, tienen exactamente el mismo radio de potencia. Muy bien. Esto que tenemos para la derivada también podremos hacerlo para las integrales, es decir, siempre que tenga una serie de potencias que es convergente en un cierto intervalo, puedo derivarla. Bueno, pues también voy a poder hacer el proceso inverso, que sería integrarla. Es decir, obtenemos un resultado completamente idéntico para integrarla. Es decir, tenemos el siguiente resultado, la siguiente proposición que nos dice, bueno, pues sea r mayor que 0, el radio de convergencia de la serie de potencia dada por el sumatorio de de a sub n x elevado a n. Bueno, pues entonces la serie de potencias dada por el sumatorio de a sub n entre n más 1 por x elevado a n más 1 tiene también radio de convergencia R. Además, si consideramos la función f que va del intervalo menos r abierto en R, que sería la función suma, es decir, dada por f de x igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del a sub n x elevado a n, se verifica que nuestra función f es integrable Riemann en todo intervalo de la forma 0x con x perteneciente al intervalo menos r y
Además, lo que se tiene es que la integral definida entre 0 y x de la función f de t diferencial de t, es decir, la primitiva de nuestra función, es precisamente la serie inicial que teníamos aquí, es decir, el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del a sub n entre n más 1 por el x elevado a n más 1. Esto sería para todo x que yo coja del intervalo menos RR. Es decir, lo que nos está diciendo es que siempre que tengamos series de potencia, las series de potencia las vamos a poder derivar e integrar término a término en todo su intervalo de convergencia. Ahí es donde las cosas van a funcionar bien. ¿De acuerdo? Ya sabemos lo que ocurre dentro de lo que sería el intervalo de convergencia. Pero como hemos dicho, una de las preguntas que nos hacemos es decir, ¿qué puedo afirmar yo precisamente en el borde, en los extremos? ¿Qué pasa justamente cuando tomo un punto X que es igual al radio de convergencia? Yo sé que si es menor estricto, entonces es convergente. Si es mayor estricto, es divergente. Y en el punto R, ahí no sabemos. Pero vamos a ver qué podemos afirmar cuando tenemos un poco más de información sobre lo que le pasa a nuestra serie de potencia precisamente en ese radio de convergencia. Es decir, resultado que tenemos, proposición, nos va a decir precisamente cuál es ese comportamiento. Bueno, pues sea R mayor que 0, el radio de convergencia de la serie de potencia dada por el sumatorio de a sub n x elevado a n. Entonces, si yo sé que la serie numérica dada por el sumatorio de a sub n r elevado a n es convergente, entonces podemos afirmar que nuestra serie de potencia original a sub n x elevado a n converge uniformemente en todo el intervalo 0R cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, si sé que la serie numérica como tal es convergente, entonces la serie de potencia es uniformemente convergente y aquí ya podemos añadir el corchete. Sabemos que seguramente que converge en todo compacto contenido en 0R abierto. Pues en particular la convergencia uniforme la puedo extender a todo el compacto 0R, ¿vale? Y vamos a ver ahora uno de los resultados clásicos del análisis con respecto a la convergencia de serie, que es lo que se conoce como el teorema límite de Abel. Vamos a ver que este resultado lo que nos dice precisamente es cómo podemos acercarnos al comportamiento en la frontera de nuestro intervalo de convergencia. Tenemos aquí resultado, teorema del límite de Abel. ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, pues sea sumatorio de a sub n, x elevado a n, una serie de potencias con R radio de convergencia. Y sea f la función que va del intervalo de convergencia menos RR en todo R dada por nuestra función suma. Es decir, f de x va a ser el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n x elevado a n.
¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, si la serie numérica sumatoria de a sub n r elevado a n converge, pues el resultado anterior sabemos que entonces la serie de potencias converge uniformemente. Es decir, hay convergencia uniforme de esta serie numérica a la función f. Pero es que además puedo afirmar mucho más. Y es que entonces existe el límite, que es lo que se conoce como el límite radial, cuando x, aquí no tiene mucho sentido hablar de límite radial porque estamos con una variable. Cuando tenemos más de una variable, sí es lo que se conoce como el límite radial como tal, cuando x tiende a r menos de f de x. Es decir, esta función tiene límite cuando me acerco por segmentos que van desde el punto x hasta el punto r. Y además, lo que se verifica es que ese límite, cuando x tiende a r por la izquierda de la función f de x, coincide precisamente con el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n r elevado a n, con esta serie numérica que sabemos que es convergente. Es decir, que puede intercambiar esencialmente, lo que me está diciendo el teorema del límite de Abel es que puede intercambiar el límite radial con la suma. Porque aquí lo que tenemos es que el límite de la suma es la suma del límite. Porque cuando x tiende a r, x elevado a n, precisamente el r elevado a n. Esto es uno de los resultados clásicos también que siempre que trabajamos con funciones realmente complejos en análisis, sobre todo en análisis complejo, lo que nos gusta es saber si nuestro espacio verifica el teorema del límite de Abel. Es decir, si yo tengo nuestras sucesiones de funciones o funciones con ciertas propiedades adicionales, queremos ver si la serie de las sumas parciales tiene el límite radial de este modo. Eso es también una pregunta clásica del análisis que siempre nos hacemos cuando trabajamos en estos aspectos. Hasta ahora que hemos hecho, hasta ahora hemos visto el concepto de la serie de potencias como un concepto general o un concepto muy concreto de serie funcional. Hemos visto las propiedades que tienen, cómo podemos estudiar convergencia, qué tiene radio de convergencia, cómo calcular ese radio de convergencia, ver que las series de potencias son derivables e integrables, ver bajo qué condiciones hay convergencia uniforme y que además tenemos existencia de límite. Pero la pregunta que nos hacemos es decir, bueno, ¿qué funciones tienen una serie de potencias? Porque aquí hemos dicho, vale, si la serie de potencias es convergente, entonces igual a una cierta función. Pero, ¿para qué funciones voy a ser capaz yo siempre de encontrar esa serie de potencias? Pues eso es lo que se conoce precisamente como el desarrollo en serie de potencias. Que lo que hacemos es hacer la pregunta inversa. En lugar de decir, cogemos la serie, estudiamos dónde la serie es convergente y a la suma la llamamos la función, decimos, toma una función y calcula cuál sería la serie que le correspondería a esa función. Vale, bueno, pues entonces vamos a comenzar con una definición. Definición sea. Y aquí r es mayor que 0. No llamamos radio de convergencia ni nada, simplemente un número mayor que 0. Entonces, se dice que la serie de potencias sumatorio de a sub n x elevado a n es un desarrollo en serie de potencias de una cierta función f en el intervalo abierto menos r cuando su radio de convergencia es mayor
o igual que el número real R que me han dado antes. Y se tiene que la f de x la puedo escribir como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n x elevado a n para todo x perteneciente al intervalo abierto menos RR. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que estamos haciendo ahora precisamente es ver, para que existan estos desarrollos, las condiciones es que, bueno, puede haber un desarrollo en una serie de potencia mayor, pero que al menos coincida donde yo tengo definida mi función. ¿De acuerdo? El siguiente resultado que vemos es lo que se conoce como álgebra de desarrollos en serie de potencia, que lo que nos dice, bueno, es qué pasa cuando multiplicamos, sumamos, multiplicamos por escalares los desarrollos de potencia. Es decir, sean, o bueno, dados los desarrollos en serie de potencia de f de x igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n x elevado a n, y esto sería con x perteneciente a un cierto intervalo menos r sub 1 y g de x igual al desarrollo en serie de potencia dado por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de un b sub n x elevado a n, y esto sería para todo x perteneciente al intervalo menos r2 r sub 2, entonces se tienen los siguientes resultados. Por un lado, primer resultado, ¿qué pasa con la suma? Dice suma, dice resta. Podemos ponerla a la forma conjunta f de x más menos g de x es precisamente la suma de ambos desarrollos, es decir, el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n más menos, según corresponda, b sub n x elevado a n. ¿En qué intervalo de convergencia? Bueno, pues si la de f de x para el intervalo de convergencia con el r sub 1 y la g de x con r sub 2, donde los dos sean ciertos, es decir, con x perteneciente al intervalo de convergencia menos RR, siendo R el mínimo entre R sub 1 y R sub 2. Bueno, siguiente pregunta natural que nos hacemos es ¿qué pasa cuando yo multiplico mi función por un escalar? C. A lo mejor en vez de C podemos poner lambda, que estamos más acostumbrados a llamar a los escalares lambda, alfa, en lugar de la letra C. Pues entonces lo que tenemos es que el desarrollo sería, de forma natural, multiplicar por el escalar dentro. Es decir, nos quedaría el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del lambda a sub n x elevado a n. Y aquí, como no está variando, simplemente estoy introduciendo el escalar dentro de la serie infinita, el radio de convergencia sigue siendo el mismo que el de la función f, es decir, para todo x perteneciente a menos r sub 1, r sub 1 abierto. Por último, lo que a lo mejor puede ser un poquito más complejo es preguntarnos qué pasa cuando multiplico dos funciones f de x y g de x. Claro que entonces voy a escribir el desarrollo como el sumatorio de n igual a 0 hasta infinito de unos ciertos coeficientes c sub n por x elevado a n. ¿Y quiénes son estos coeficientes c sub n? Estos coeficientes c sub n vienen dados precisamente por el producto infinito de Cauchy de ambas series de potencia. Es decir, con c sub n es el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de los coeficientes a sub k y p sub n menos k, donde la x vuelve a variar, o este resultado vuelve a ser válido para todo el abierto menos RR con R igual al mínimo entre el radio de convergencia de la función f R sub 1 y el radio de convergencia de la función g R sub 2. ¿De acuerdo?
Esto es lo que se conoce también como el producto de Cauchy para la serie de potencia. Claro, aquí lo único que estamos diciendo, hemos definido qué es el desarrollo en serie de potencia, que lo que nos está diciendo realmente es, pregunta contraria. En vez de darme el desarrollo y sacar la función, me da la función y saco la serie, ¿vale? Veo también cómo puedo trabajar con esos desarrollos. Si conozco la serie, puedo sumarla, puedo restarla, puedo multiplicarla por un escalar. Pero la pregunta que seguimos sin tener respondida es ¿cómo saco la serie? Sí, hemos dicho que si tenemos una serie que verifique estas condiciones, si lo primero que manda la función f a esa serie le llamo desarrollo en serie de potencia de la función f. Fantástico. O f es la suma de esta serie de potencias. Perfecto. Pero ¿cómo calculo yo entonces, si solo tengo la función f, la serie de potencias correspondiente? Pues vamos a dar algunas fórmulas para calcular la parte importante que son los coeficientes. Es decir, cuando tenemos una función f dada, para determinar su desarrollo en serie de potencias, lo único que nos hace falta es obtener los coeficientes a su n. Y es lo que vamos a ver precisamente con los siguientes resultados. El primer resultado nos dice cómo podemos calcular dichos coeficientes. Proposición, pues sea r mayor que 0 si yo sé que el sumatorio de a sub n x elevado a n es un desarrollo en serie de potencias de una función f en un intervalo menos rr, entonces los coeficientes del desarrollo en serie de potencias vienen dados precisamente por a sub n igual a la derivada nésima en el origen, todo eso dividido entre n factorial y para los valores desde n igual a 0, 1, 2 en adelante. ¿De acuerdo? Esto cambiaría si en lugar de tener un desarrollo en serie de potencia centrado en el cero, lo tuviese centrado en otro punto, es decir, si yo tuviese aquí el sumatorio de a sub n x menos a elevado a n, la única diferencia es que aquí aparecería la derivada nésima evaluada en el punto a y todo eso dividido entre n factorial. Estos serían los coeficientes a sub n. Lo ponemos aquí también para tenerlo, aunque nosotros solo nos estamos centrando, el libro solo se centra, mejor dicho, en los coeficientes para serie de potencias centradas en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado fundamental de esta sección realmente es este último, es decir, cómo podemos calcular nosotros los desarrollos en serie de potencia. No tenemos más que ir calculando las derivadas sucesivas de nuestra función, evaluarlas en el origen y dividir entre n factorial. En particular, queremos ver bajo qué condiciones la función f coincide precisamente con su desarrollo en serie de potencia. Y este es el último resultado con el que vamos a terminar esta lección. Es decir, proposición
Sabemos cómo calcularla, pero queremos ver cuándo tenemos la igualdad. Bueno, pues sea r mayor que 0 y f una función que va del intervalo menos r abierto en la recta real. Como vemos que tenemos que calcular derivadas de forma sucesiva, exigimos que nuestra función sea de clase infinito, es decir, clase c infinito del intervalo menos rr, punto y coma, nr. Esto es lo que significa que muchas veces cuando el espacio de llegada es r, suele escribirse simplemente el espacio inicial, es decir, suele escribirse simplemente c infinito de r, del intervalo menos rr. Esto lo que significa es que existen todas las derivadas de la función f y todas las derivadas son funciones continuas. Es lo que significa c infinito. Recordemos que si digo, por ejemplo, clase c4, lo que significa es que existe hasta la derivada cuarta y la derivada cuarta también es una función continua. En particular, como existe la derivada cuarta, todas las derivadas anteriores existen y son funciones continuas. Bueno, pues tenemos esto. Entonces, supongamos que la sucesión de las derivadas es decir, la sucesión dada por primer elemento de derivada 0, segundo elemento de derivada 1, segundo elemento, es decir, así de forma sucesiva, cogemos la derivada de toda nuestra función, pues supongamos que esta sucesión de funciones está uniformemente acotada en el intervalo abierto donde está definida, que es el intervalo abierto menos rr. Bueno, pues entonces se verifica que puedo calcular los coeficientes de mi desarrollo en serie de potencia de este modo, con esta fórmula, y además tengo que la función f sub x coincide exactamente con el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de los coeficientes a sub n, que ya podemos escribir si queremos, derivada enésima en el punto 0, todo eso dividido entre n factorial por x elevado a n, y esto sería para todo x que yo coja de mi intervalo abierto menos r. Es decir, bajo la condición de la convergencia, de que la sucesión de derivadas esté uniformemente acotada, podemos concluir también que nuestra función f coincide precisamente con su desarrollo en serie de potencia. Y con esto terminamos la lección 11 de la asignatura y la última lección teórica de la asignatura dedicada a serie de potencia.